buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de Comentando sobre Música y Artes. Y en esta serie que estamos teniendo, tenemos como segundo invitado al maestro Emilio Hernández en esta serie de uno a uno con los maestros del Comen. Maestro Emilio, de verdad un gusto tenerlo y un gusto tenerlo en este programa. Gracias, maestro, mucho gusto. Maestro, vamos a empezar con ahora sí que una serie de preguntas y no lo voy a poner en el banquillo de los diputados ni por lo menos, pero es hablar de su trayectoria. Cuéntenos, maestro, cómo llega usted a la música desde el inicio, cómo se dedica usted a la música y luego ya preguntaremos en la parte de la docencia, etcétera. Pero ahora sí que para que nuestro público comprenda un poquito más de cada uno de los maestros de la plantilla docente que conforma el Conservatorio del Estado de México, cuéntanos acerca de usted y cómo llega a la música. Claro, es una historia larga, pero la voy a resumir. Yo no tuve un camino directo, un camino recto que me llevara a la música, porque pues como siempre, ¿no? Si no vienes de un ambiente de músicos, los papás en general no te apoyan, cosa que sigue pasando hasta la fecha, ¿no? Desafortunadamente. En mi caso, no es que no me apoyaran diciéndome que no estudiara música, pero pues ellos me dijeron, sí, mijo, pero primero la escuela, la verdadera, digamos, ¿no? Una cosa terrible que sucede, nos sucedió a muchos y nos sigue sucediendo desafortunadamente. Pero de cualquier modo, a lo largo de mi carrera de mis estudios de secundaria y al final de la primaria, secundaria y la preparatoria, yo estudiaba piano con una maestra particular. Yo soy de la Ciudad de México, de Coyoacán. Entonces ahí estudiaba piano con una maestra particular y todo el asunto, todo bien, pues yo tocaba y ya, ¿no? Sin mayores aspiraciones. Y yo seguí estudiando de tal modo que, pues, me titulé, o sea, soy ingeniero industrial del Politécnico. Terminé a los 21 años, 20, así, porque en ese tiempo los cambios de hora, de calendario me favorecieron, entonces en lugar de terminar un año después, terminé un año antes de cuando debía haber terminado. Entonces yo, para mí, pues mi vida ya, mi suerte estaba echada, digamos, yo iba a ser un ingeniero y todo el asunto era yo becado del Politécnico y terminé mi carrera y muy bien. Y ya me fui a trabajar y trabajé dando clases de estadística en la UAM, después trabajé ya en una fábrica de motores y pues la verdad que era un éxito realmente como ingeniero, como organizador de personas y todo el asunto. El problema era que al final del día yo me sentía vacío, yo me sentía que algo me faltaba en mi vida y era la vocación que cuando te llama es muy necia la vocación y te va a destruir todo lo que puedas hacer en otros campos si no estás en lo que tu vocación te lo pide, te lo dicta, es que es tu alma, es tu sensibilidad, es todo lo que te está mandando señales de que debes de hacer otra cosa que ahí no estás viendo. Y entonces fue como a los 22, 23 años que pues yo tocaba piano desde chico, que a esa edad de 23 años pude entrar a la Facultad de Música de la UNAM. Y ahí ya cambió todo porque entonces pues dije, no, esto es, y yo voy a estudiar música y entré a la Facultad de Música a los 23 años, como ya había dicho, y dejé la ingeniería, dejé todo, dejé las fábricas, dejé todo y me puse a estudiar música como siempre hubiera querido. Y entonces pues así fue como que la vida, la vocación es necia, necia, necia y me llevó a donde yo tenía que estar, que es la música. Y finalmente, claro, entré tarde, o sea, ya para época actual es muy tarde, ¿no? Muy tarde, pues estamos hablando de hace, pues, 80 y tantos, pues sí, hace como 40 años, 45, entonces también había menos gente que estudiaba música, y entonces me fue factible para mí entrar, y entré a la Facultad de Música, terminé la carrera en la Facultad de Música, me titulé de pianista en la Facultad de Música, y así fue como yo encontré mi vocación y encontré mi camino en la música. Antes de este periodo que decidiste estudiar ingeniería más, ¿por qué el piano? ¿De dónde nació? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del piano para que te dedicaras? Y lo que viene pegado a esto, ¿nunca dejaste de tocar el piano aún estando en la facultad de estudiando de ingeniería? No, porque el piano realmente no hay, cuando eres niño, como que no hay mucho,
no tenía yo mucho conocimiento, como te digo, no vengo de una familia de reglamento musical. Y en mi casa, una hermana mayor que yo, fue la que quiso estudiar piano y se compró un piano. Y a mí me dijeron, vas a estudiar piano. A mí me dijeron mis papás, vas a estudiar piano. Había otros antecedentes. Mi papá tenía oído absoluto y tocaba la guitarra y la mandolina. Entonces yo desde los 4 o 5 años me enseñó a tocar la mandolina y muchas canciones yo las tocaba en la mandolina. Tenía buena memoria y todo, entonces tenía como facilidad. Finalmente, después, en una escuela primaria de ahí, de Coyoacán, en la que yo estudiaba, entré al coro. Era yo del coro. Y cantábamos en la iglesia de San Juan Bautista, allá en Coyoacán, y salimos, algunos adultos ya mayores como yo se va a acordar del Club Quintito de Televicentro, donde salía Chabelo y el tío Gamboín. Ahí fuimos a cantar alguna vez también con el coro, estaba yo en quinto año más o menos. Y en sexto año, en la misma escuela en la que yo estuve, se compró una marimba. Entonces yo tocaba la marimba junto con otro sitio, una marimba de esas chapanecas gigantescas, así muy bonita. Y recuerdo que el maestro me dijo, Emilio, yo estoy seguro que tú alguna vez vas a acabar, vas a estar en la música y vas a estar en Bellas Artes, me dijo, porque yo creo que tenía mucha facilidad. Entonces, pues de ahí fue como inmediato, si había un piano en la casa, pues eso hubo historia, ¿no? Esa fue la razón. Nada más me voy a regresar tantito de lo que hablaste, maestro, y que me expliques a nuestra audiencia qué significa tener un oído absoluto como el que tiene tu padre. Ah, claro, claro. Pues las personas que tienen oído absoluto, resulta que cuando oyen un sonido saben cuál es. Ya cuando eres músico, dices, ah, bueno, es un sol sostenido, es un do sostenido, ¿no? Es un la, es un re, etcétera, ¿no? Cuando no eres músico, no sabes cómo se llama ese sonido, pero lo recuerdas. De tal modo que mi papá con una guitarra oía una melodía y la podía tocar en la guitarra a la primera, porque sabía qué sonido estaba sonando y sabía en la guitarra en dónde, en dónde estaba ese sonido. Entonces es como es un talento donde uno recuerda perfectamente qué sonidos está uno oyendo. He tenido, digo, dentro de toda mi experiencia como director coral, más o menos tengo una proporción como de cada 500, 800 alumnos, hay uno de oído absoluto. O sea que sí es un talento, sí es un don que casi ningún músico lo tiene. La diferencia entre un músico y uno que no estudia música es que el músico sabe, es un do sostenido, es un re, y lo puede reproducir. Y mi papá lo podía reproducir en la guitarra, aunque no supiera cómo se llamaba esa nota, ¿no? Pero sabía cómo sonaba y dónde estaba, ¿no? Es como una memoria musical. Fotográfica, ¿no? Claro. Como si tiene memoria fotográfica, ¿no? Bueno, que se les dice. Sí. Ajá. Que puede ver todo y se acuerdan exacto. Y aquí pues, es la reproducción del sonido que estás haciendo. Sí. Llegando con todo este bagaje y este llamado hacia la música, tu estancia dentro de la facultad, ya como, entonces que empezaste de cero con alumnos más jóvenes, eso, ¿cómo fue para ti? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué fue lo que no disfrutaste? Y que te costó trabajo, digo, ya venías encargado del llamado, como dices tú, pues ahora sí que el llamado de la naturaleza que tienes que ser músico, ¿no? Claro, sí, en términos generales, digo, yo me di cuenta que tenía prisa por hacer las cosas, porque todos de a mi alrededor, cuando menos, tenían 6 años menos, 5 años menos, todos, ¿no? Yo era el más grande, digamos, yo tenía 23 años con chavillos de 17 y pues eran 6 años, ¿no? Entonces, para mí fue muy claro que yo iba tarde. Eso me hizo, pues, estudiar mucho y dedicarme a eso, ¿no? Afortunadamente, cuando estuve de ingeniero, como unos 2 años, pude hacer un ahorro que me permitió vivir los primeros años de la música porque tenía mi ahorro, digamos, ¿no? Como ingeniero, pues gané bien. Dentro de las cosas que gané es que me pude comprar, por ejemplo, un piano Petrov nuevo para estudio, ¿no? Entonces eso también ayuda muchísimo, que tengas un buen instrumento, ¿no? En fin, y también otra cosa importante que me dio es que yo ya estaba grande, yo ya estaba a unos años de tener que valerme por mí mismo, digamos. Entonces, el acompañamiento en el piano, que a veces nosotros los pianistas en general decimos, no, yo quiero ser concertista, yo no quiero ser acompañante. Resulta que el acompañamiento es todo un mundo.
Y yo fui buen acompañante, entonces a los 2 años de entrar a la escuela de música ya era acompañante del coro de niños de la Facultad de Música. Y uno de los trabajos que tuve así importante de acompañamiento en 1988, yo fui acompañante de la Compañía Nacional de Ópera. Entonces también el asunto de haber entrado tarde, te dice, no, Emilio, bueno, está bien, hay que estudiar, pero también hay que buscar trabajo. Y entonces eso me hizo abrirme por el lado del acompañamiento. Y después de la Compañía Nacional de Ópera fui acompañante del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Entonces, pues, como pianista acompañante, digamos, hice me abrí camino, digamos, en el mundo musical. ¿Qué te dio el estudio de la ingeniería, digo, de alguna manera relacionada a las matemáticas y otras disciplinas con la música y otras ciencias que están muy correlacionadas? ¿Qué te dio, qué te aportó el haber estudiado la ingeniería al estudio de la música? ¿Sientes que hubo algo, algo que ya estaba, sentiste con base al esfuerzo, y más que tengo que dedicarle más, porque tengo que soy el abuelo de la generación o de la clase? ¿Crees que te ayudó haber estudiado ingeniería para desarrollarte ya como músico, como estudiante de música? Sí, no tanto como estudiante, sino en el momento que fui acompañante del Coro de Madrigalistas, me nació la vocación por ser director coral. Ahí llegaban muchos maestros a dirigir al Coro de Madrigalistas. Cada 15 días llegaba un maestro invitado. Y entonces ya ahí conocí a muchos maestros, al maestro Aurelio Tello, especialista en la música colonial mexicana. Pero también conocí a un maestro que era sacerdote, que era director del coro de la ópera, porque él había estudiado en Italia. Al maestro González, en paz descanse. Y yo cuando lo vi le dije, este maestro tiene técnica, sabe cómo se hace esto. Y yo le dije, maestro, le decíamos padre, ¿no? Porque era músico, pero él era padre católico, ¿no? Padre, Javier González, yo quiero que usted me enseñe a dirigir. Sí, y me fui a estudiar con él a la Escuela Diocesana de México, que estaba allá por la estación Viveros del metro, por ahí, por los Viveros de Coyoacán, en la colonia Florida. Y él me enseñó la cuestión de la dirección. Entonces yo aprendí la dirección y aprendí a oír las voces y todo. Y ahí viene la unión con lo que me preguntan. Para mí la armonía es una estructura como realmente como cuando uno hace una casa, tiene que haber una estructura, tiene que haber algo que sostiene y tiene que haber una como composición lógica de los espacios. En este caso es una composición lógica de los espacios sonoros. Entonces, para mí hubo una conexión entre las estructuras metálicas o estructuras de construcción, con la estructura armónica de la música. Y eso es lo que me dio pie a después prácticamente desarrollar un método que pues tú has constatado, ¿no? Donde yo le enseño a cantar a la gente, entendiendo la estructura de lo que cantamos, ¿no? Y aquí se modifica la estructura y pasa esto, y acá se modifica la estructura y pasa esto otro, y vamos estudiando los puntos coyunturales entre las estructuras, ¿no? Y eso sucede en la música a lo largo del tiempo. O sea, empieza una obra y a lo largo del tiempo va cambiando. Entonces, si yo enseño a los chicos como una especie como como legos, ¿no? Aquí está esto que está en la mayor, pero aquí nos vamos a la dominante, que es otra sección de la misma pieza, y entonces vamos estudiando a dónde llega y en qué momento es la coyuntura, y eso tiene mucho que ver con un pensamiento estructurado de ingeniero. Exacto, sí. Y esa ha sido un poco, digamos, como ¿cómo se llama? Mi gol, ¿no? Mi gol en la música, que puedo enseñar la música a través de un entendimiento armónico. El haber acompañado y empezaste, me imagino que como pianista acompañante, un pianista acompañante, queridos amigos, es aquella persona que acompaña, perdón, no nada más a cantantes, sino también a instrumentistas. Es el que está dedicado ahí, tiene una función en específico, tiene la experiencia, muchas veces, bueno, tiene que empezar de cero, pero es el que tiene que saber las obras, no nada más de canto, sino de otros instrumentos, y que normalmente en los conservatorios hay esta función y también se desarrolla esto como una carrera. Un segundo. ¿Cuándo te diste cuenta que
del piano que querías estudiar, me imagino que esa era tu primera meta en el conservatorio. ¿Cómo es que te decides y te lleva a decir, yo quiero ser pianista acompañante? ¿Fue la circunstancia o viste ahí una oportunidad de desarrollarte? La verdad es que aquí hay otra antecedente también que se me había olvidado. Cuando yo tenía 15 años, con la maestra que estudiaba, mi maestra de piano también fue cantante, egresada del conservatorio. Estoy hablando de una señora pues, de hace muchos años, ¿no? Pero a ella le gustaba la cuestión teatral. Y entonces, ahí en Coyoacán, formó un grupo de teatro que presentaba zarzuelas. Y también en Navidad presentaba las tradicionales, ¿cómo se llama? Donde el demonio y todo eso, se me fue el nombre, Ah, ¿no? bueno, Las pastorelas. Y tenía una pastorela muy especial que había escrito un padre de Michoacán, no sé dónde, que tenía la música y todo. Total que yo digo, este muchacho es abusado para la música. Entonces me puso a acompañar la pastorela y entonces ahí como 5 o 6 años, todos los inviernos, todos los fines de año, estaba yo acompañando pastorelas de este grupo y andábamos por ahí, en Coyoacán, que íbamos a una iglesia y ahí nos presentaban, ¿no? por parte del gobierno de ahí de Coyoacán, ¿no? Eso fue una que me dio la posibilidad de aprender. Inconscientemente estaba aprendiendo a acompañar. Y después también se presentó la verbena de la paloma, que es una zarzuela muy importante. Pues también la acompañé y tenía yo como 14, unos 15 años, yo creo, ¿no? Y yo podía acompañar las pastorelas con lo poquito, 6 años que había estudiado de piano, podía acompañar pastorelas y zarzuelas. Entonces ya tenía un antecedente en donde me doy cuenta que pues yo como que podía hacer eso, ¿no? Porque nadie me lo enseñó. Entonces, de modo tal que cuando entré a la escuela de música, a la facultad de música, hay una materia que se llama acompañamiento para cantantes. Tenemos que andar buscando quién quiere acompañarnos porque tenemos que presentar una de canto y piano, una de tal estilo y de tal estilo y de andar buscando a cantantes que quieran que uno los acompañe. Bueno, eso fue mi materia. Pero ahí la maestra Yolanda Delgado, que era una gran acompañante, le preguntaron, oiga maestra, necesitamos un acompañante para el coro de niños, ¿a quién recomienda? Y me recomendó a mí. Yo apenas llevaba un semestre de esa materia, pero entonces yo creo que ya había una facilidad para mí de acompañar. Y eso me llevó a ser acompañante de la Facultad de Música durante 30 años, ¿no? Y donde acompañé a un pianista en esa temporada ya, conforme los años, acompañé como a 5 violinistas porque yo era acompañante del maestro Manuel Suárez, el mejor violinista del siglo pasado, ¿no? Junto con Hermilo Novello eran los grandes monstruos del violín. Fui acompañante de su clase durante unos 10 o 12 años. Y también entonces, pues yo tenía ya como me salía, ¿no? Lo de acompañar. Entonces acompañé más o menos como a 5 violinistas que se titularon, alumnos de él, a un pianista también, acompañaba los conciertos del coro de niños y entonces, pues fue algo, pues casi natural para mí, ¿no? Natural para mí que acompañar. Y pues y sí, yo creo que sí debe ser algo importante que se debe enseñar a los pianistas, con sistema y todo, ¿no? Como en mi caso, que un poco me lanzaron al ruedo y sí podía, mira, lo lanzaron al ruedo y sí sabe torear. ¿No? un espontáneo pero Un preparado. espontáneo que tenía las aptitudes para torear al becerrito, ¿no? ¿No? Ya con estas experiencias de haber sido experiencia acompañante del coro de niños, de los madrigalistas, de la compañía de ópera, y de haber estudiado con el maestro Manuel. Javier González, que también es un eminente maestro por el cual pasaron muchas gente, muchas personalidades. Entre ellas, yo sé que también el maestro Vázquez estudió con él, el maestro Matías estudió en esta, Miguel Salmón del Real, otro director de orquesta. O sea, mucha gente que él formó, ¿no? Como Sí. si ya he conocido como pianista, digo, ¿cuándo te da a ti el momento que decides ser docente? Decir, pues yo quiero hacer esto, yo quiero ya enseñar, yo quiero, porque digo, como dices tú, primero eres ingeniero, te busca la vocación, y cómo encuentras también la vocación que hasta nuestros días tienes de ser maestro de conjuntos corales, de maestro de un coro, de dirigir un coro que dices, bueno, esto es donde yo aquí voy a poner todo mi expertise, todo lo que soy, todo este bagaje que he aprendido,
Lo voy a poner ahí. ¿Cómo se da este momento y esta transición? Alguna vez, bueno, te digo que fui a estudiar a la Escuela de Música Sacra de México con el maestro Javier González. Eh, Él dijo una cosa una vez: para ser director de orquesta o director de coro, lo primero que tiene que tener es el instrumento. O sea, que tiene que tener o una orquesta o un coro. Y siendo estudiantes de él, pues dice uno, ah, caray, pues está difícil, ¿no? pero, pero dice, el punto es este: la primera oportunidad que tengan de dirigir un coro, la tienen que tomar, que es la forma en que van a poder tener un instrumento. Entonces, digamos, eso fue una enseñanza importante. Entonces, hace muchos años, como 32, el director del coro de niños, el maestro Alfredo Mendoza, dijo que si no me interesaría ir a dar conjuntos corales a la Escuela de Bellas Artes de Toluca, hace como 32 años. Y yo, con la sabiduría que había dicho el maestro Javier González, dije, yo, yo. Y entonces así fue como llegué a Toluca hace 32 años, 90, sí, 32, 89, finales de 89. Y tomé, empecé a hacer mis pininos como director coral en la Escuela de Bellas Artes de Toluca hace, pues sí, como 32 años, cerquita de 32 años. Y pues ahí, con las enseñanzas que tenía, con lo que sabía de armonía, con lo que sabía de acompañamiento, pues todo se fue juntando para empezar yo a, a meterme en el mundo de la dirección coral. Yo no sabía exactamente, caray, pero una cosa es dirigir, otra cosa es oír que la gente está cantando bien. Y de ahí se juntó un poco lo que te digo de la estructura armónica, en donde ahora sí yo oigo, pues sí, es que el alto, el tenor, el bajo tienen que hacer esto, y los oigo y tienen que dar esta armonía y tienen que ir para acá, entonces tú tienes que darla sensible y tú te vas para acá. Y entonces como que se juntaron, se alinearon los astros para que yo fuera un director coral. Muy, ¿cuál es el primer, digo, porque veniste aquí a Toluca, estos son unos 72 años, y a la clase de conjuntos corales, ¿no? Sí. ¿Les puedes explicar a nuestro auditorio qué es una clase de conjuntos corales? Y luego la otra, ¿cuándo haces tu primer coro? No el coro que tenías ahí en la escuela, sino cuándo decides ya decir, bueno, ahora sí, creo que ya tengo, no, si no toda la experiencia del mundo, pero con lo que tengo, ya puedo hacerme cargo y puedo formar mi coro. Esto me fue dando más confianza. Entonces ya ahí en la Escuela de Bellas Artes, ya empecé con un coro chiquito, con un octeto, en donde ya hacíamos presentaciones afuera de la escuela. Ya pues, me empezaba yo a sentir más a gusto, dirigir un octeto y todo este asunto así. Dije, no, pues esto ya está bonito. Y encontré también como encuentro que me marca para mí, es la música a capela. Que pues yo como pianista, pues yo sé de estudios del Opus 10 y el Opus 120, Opus 125 de Mozart y sonatas de Beethoven, ¿no? Pero de todo este mundo de la música a capela, pues yo desconocía. Y la fui encontrando y me di cuenta que muchos países sudamericanos nos llevaban una ventaja: Argentina, Venezuela, Cuba, ¿no? Entonces, pues ahí me empecé a encontrar un mundo, porque a final de cuentas la música es un mundo. A donde abras una puerta, te puedes dedicar toda tu vida a eso. Y abres otra puerta y esa es otra vida de otros, ¿no? El coro sinfónico, ¿no? El coro escolar, pero ya un coro para presentarse, ¿no? Para hacer presentaciones así, donde la gente diga, qué padre, estoy en un concierto de 1 hora de un coro y me divierto, ¿no? Entonces, ahí pasó que eh, me, me, me llaman de la escuela, del Conservatorio de Música en 1997. Ya llevaba yo como 7 años allá en Bellas Artes y pues no, pues me llamó el maestro Lalo. Bueno, me recomendaron y el maestro Lalo dijo, pues a ver, ven. Y presenté inmediatamente un concierto rápido y me acuerdo que me abrazó y me dijo, y le presentó al público ahí en el auditorio Silvestre Revueltas de nuestro antiguo conservatorio: este es nuestro nuevo maestro de coro. Estaba muy contento, me abrazó así en público, ¿no? Toda la gente. Hicimos un buen concierto, un bonito concierto con la gente que
estaba ahí. Y a partir de ahí como que empecé a tomar como más experiencia, ya 7 años de experiencia y todo, pero parece que no, pero el conservatorio, estar en un conservatorio también te dice, bueno, Emilio, vas bien, ¿no? O sea, te llaman. Y pasa que al siguiente año, la Secretaría de Difusión Cultural de la universidad le piden al maestro Lalo si tiene algún maestro de coro para dirigir el coro de la universidad. Y el maestro Lalo me recomienda a mí. Y entonces, pues por él llegué al coro de la universidad y bueno, ahí sí ya es dirigir a cantantes, gente que ha hecho su carrera en la música como cantante o músicos excelentemente afinados, etcétera. Y pues ahí es ahí sí ya es enfrentarte a presentar conciertos, que la gente le guste, a hacer cosas que ya no son totalmente estudiantiles, ¿no? Sino ya es un paso más arriba. Y con ese coro, bueno, pues nos hemos presentado en muchísimos lugares, y en el extranjero, Brasil, Ecuador, Canadá, en México, en conciertos y ya, digamos, y con ese coro ya tengo 22 años. Entonces ya mi experiencia, pues como director coral, pues se fue haciendo, pues en el trabajo a final de cuentas, ¿no? Tomé algún curso alguna vez en Cuba, tomé un curso en Venezuela, y con coros de niños, pues estuvimos también con muchos eventos en muchos lugares del mundo. También con ellos fui a China, a Vietnam, a Hong Kong, porque yo seguí teniendo un coro de niños. Formé un coro de niños aquí en Toluca. Alguna vez hicimos el Stabat Mater contigo, maestro, con ese coro de niños, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, Y, claro, claro que sí. En mis y pininos ahí cuando destrozaba la música, ¿no? no, muy bien, y los niños estuvieron felices. Con ese coro de niños alguna vez, pues estuvimos en muchos lugares porque nos reuníamos con otro coro con otros coros, sobre todo de Morelos y la Ciudad de México, y formábamos el grupo de niños cantores de México, con los que estuvimos en Europa, en China, Vietnam, en Hong Kong, en Cuba, ¿no? En Estados Unidos y así. Entonces, bueno, pues ya la música me enseñó este camino y pues en resumidas cuentas, mi vida no la cambio por nada. Oh. Maestro, hablando, siempre ha habido grandes compositores, inclusive también grandes instrumentistas que han dicho que la voz humana es el instrumento más complicado, pero el más bello de todos. El trabajar con niños, el trabajar ahora sí, con profesionales, o trabajar con estos diferentes grupos corales, ¿cuáles serían las características más importantes de estos grupos, pero también las características de choque? ¿Qué es más fácil trabajar con niños o trabajar con un grupo ya de gente hecha? Digo, no quiero meterte en la docencia para que ahorita nos expliques cómo se hace un trabajo dentro de una escuela y cuál es la función de un maestro de coro dentro de la escuela. Por ejemplo, ya el tener tu coro de niños, digo que ahorita recuerdo esos conciertos tan bonitos que hicimos, pero también eran mis pininos a mí de hacer música coral, porque siempre me pareció muy importante. Para mí, yo decía, bueno, si puedo entender la voz humana y si dirijo más voz, pues ahora sí que lo otro se va a dar, porque la voz es más complicada en estas situaciones, ¿no? Hay que saber aprender a respirar, hay que saber adelantarte, a veces atrasarte, en sí te dan muchas cosas el acompañar cantantes y sobre todo coros. Pero ¿cuáles serían estas, digamos, similitudes y diferencias? ¿Y qué es para ti? No quiero decir que sea más fácil, sino qué se te ha dado más si trabajar con niños o trabajar con adultos. Sí, yo creo que en principio, son cosas distintas en el sentido de que los niños tú vas a formar ahí, vas a hacer la semilla, vas a hacer la semilla de la sensibilidad, vas a hacer la semilla de la sociabilización, vas a hacer la semilla del pasarte bien tu niñez, vas a hacer la semilla de conocer la música. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso de no crear eh, como choques con ellos, ¿no? Que todo sea bonito, que todo sea esfuerzo, pero esfuerzo dirigido para lograr un resultado. Entonces ellos son felices, los niños entre sí mismos son felices, hacer una gira, ir a cantar a México, ir a cantar a San Luis Potosí, ir en el camión todos juntos para llegar a cantar, vestirse, son cosas formativas de la vida.
ponerse el vestuario adecuado, salir excelentemente vestido para tu concierto y tienes 10 años, 9 años, 11 años, pues son cosas importantes en la vida. Crear la sensibilidad en un niño para que no la pierda nunca, aunque después sea médico, ¿no? O sea, lo que sea, pues, ¿no? No perder la sensibilidad que innatamente la tenemos. Entonces ahí como que el proceso es como de un papá que tiene que consentir al hijo y además darle lo mejor y de la mejor forma. Entonces es así con ese cuidado hay que tratar a los niños, ¿no? Los niños son, pues son diamantes y entonces no los puedes rayar. No digo, no se puede rayar un diamante, pero en el caso de un maestro malo, un maestro que le diga a un niño, tú no sirves para esto, es como un trauma psicológico para toda la vida. Entonces uno está tratando realmente con flores, ¿no? Con flores, el florecimiento de la vida misma, ¿no? Trabajar con adultos ya es otra cosa, porque en el caso de si son profesionales y todo, pues es más bien dirigirlos, es aprender de ellos, es darles la posibilidad de hacer trabajo juntos. A mí me pasa, y no sé si tú como director, a veces yo empiezo a dirigir una pieza y me doy cuenta que el coro va a otra velocidad, que no es la que yo digo, no es la que yo digo. Entonces lo que hago es, no, me adapto, digo, no, bueno, este es el tiempo que ellos quieren, ¿no? Sí le metes un poquito, a ver, un poquito más rapidito, pero si no se deja el coro es como un organismo, ¿no? Da lo que tiene. Y hay que aprender como que a dejarlos vivir, ¿no? En este caso, más bien eres como un facilitador y conjuntas voluntades. Entonces son trabajos distintos y siempre tener cuidado. La voz es algo como la cara de uno mismo. Yo no me puedo burlar de la cara de nadie, ni puedo juzgar a nadie por su aspecto. Exactamente eso mismo es la voz. Si alguien canta regular así, bueno, le tienes que decir con mucho cuidado a un niño, ¿no? Mira, hace esto, búscale por aquí, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque realmente la voz es tan singular que es como tu huella dactilar. Entonces no puedes hacer, o sea, ese tipo de cuidados debemos de tener los maestros que dirigimos, pues dirigimos músicos, pero pues ellos tienen su propia vida, tienen su propia, más bien es conjuntar esfuerzos en el caso de los adultos y dirigir vidas en el caso de los niños. Así lo veo yo. Ahora, ¿nos puedes explicar cuál es, ahora sí, el objetivo a veces en las escuelas cuando en tu caso que das conjuntos escolares? ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que se pretende que aprendan los alumnos? Sí, yo cuando la primera clase de los chicos que llegan ahí, pues tienen 15, 18 años, algunos tienen problemas de cantar, ¿no? Entonces, les digo, miren, número uno, aquí lo más importante es que se hagan mejores músicos a través del canto. No se van a hacer cantantes, algunos de ellos tienen una reticencia tremenda a cantar porque no lo han hecho nunca, es una costumbre que se ha perdido. En México antes se cantaba en la tertulia, ahora ya no. Entonces algunos tienen un miedo espantoso a que oír su propia voz. Entonces lo primero que tengo que convencer a los que no son cantantes, que son la mayoría, pues, es de que lo que van a hacer es para ser mejores músicos. Y esa es la verdad. El canto coral es una forma de acercarse a la música armónica, para que tú seas mejor músico. ¿A través de qué? A través de aprender a leer un papel. Ese papel lo tenemos que transformar en armonías. Entonces, para eso es el solfeo, para eso es lo que hemos estudiado en las materias teóricas para entender el papel. Y luego ahí lo tenemos que traducir en sonidos y en música para poder convivir todos juntos, ahora sí musicalmente. Pero a final de cuentas, el fin último de conjuntos corales, según mi punto de vista, es que se hagan mejores músicos. La prueba es que el momento en que dirigimos a gente que canta o acompañamos a gente que canta, tenemos que respirar con ellos, porque no es lo mismo que un pianista pueda agarrar una respiración y tocarse todo un estudio de principio a fin. Y eso no es natural, porque la música instrumental tiene que sentirse como la música cantable, ¿no? ¿Y qué fue al principio? Al principio fueron las voces. ¿Y qué hicieron los instrumentos al principio? Imitar lo que hacían las voces.
Y una voz tiene un aire para hacer una frase. Y entonces yo les digo a los músicos, en el momento que ustedes entiendan el papel y puedan frasear lo que está ahí, eso mismo lo van a hacer con su instrumento. Por eso es que es importante para todos los conjuntos corales. No, y además una serie de ventajas que hay, como la aplicación de la teoría, la aplicación del desarrollo del oído, la aplicación de la afinación, la aplicación de la práctica de la armonía. Entonces los beneficios son muchísimos, nada más que ellos no lo saben. Hay que explicárselos, ¿no? Hay que explicárselos. Y entonces para mí esa es la importancia de conjuntos corales. Y conocer, a ver, es decir, una pequeña obra de Brahms, coral, a lo mejor la podemos poner y ya saben qué es Brahms. De otro modo, para que un pianista llegue a tocar una rapsodia de Brahms, pues muchos años. Claro. Y mientras está en propedéutico, ya puede acercarse a Brahms o a Beethoven, ¿no? A los grandes maestros de una forma coral. Eso. Ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los retos dentro de la docencia a los que más te has enfrentado? ¿Qué ha sido lo más complicado como docente para ti en los diferentes, digo, hablando de conservatorios y de los otros lugares de las clases? Quizá lo más complicado, cuando uno es joven, uno lo que quiere es tocar un instrumento o cantar. Es como, no sé, el Checo Pérez, que lo que quiere es manejar y no quiere saber de mecánica. No quiere saber de cómo va su carro, no quiere saber nada de eso. Y un poco siento que los jóvenes, pues así son, es por su propia naturaleza. Uno no entra a la escuela de música para aprender teoría de música. Uno no está entra al conservatorio para aprender las modulaciones y la dominante auxiliar de segundo grado, ¿no? Uh-huh. Y claro, para ellos, pues es muy difícil que uno los frene y les diga, no, tienes que aprender la teoría. Para ser un profesional tienes que saber todo. Como el Checo Pérez, tienes no solo manejar, tienes que saber de qué está construido tu carro, qué puede hacer, ¿no? Un poco la música es tu carro, en cómo se hace, cómo está hecha. Y entonces para mí entender una obra coral o instrumental es entender, meterme al mundo del compositor. Entonces, qué increíble es que puedas entrar al mundo, digamos, de algún modo, al cerebro de Mozart, porque no sabes cómo lo construyó, pero lo que hizo es maravilloso y te das cuenta, ¿no? Entonces, lo más difícil es detener a los chicos, decirles, para ser un profesional, tienes que aprender todas las materias de la música, todas. El contrapunto, la armonía, el solfeo, la teoría, el ritmo, todo eso es como un rompecabezas que si es decir, nosotros lo podemos conjuntar cuando tenemos ya no sé cuántos años. Yo ahora me digo, si yo supiera todo lo que sé ahora, hace 30 o 40 años, tocaría ahora en Europa, no sé, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que mejorar esas clases en la escuela? Hacer conciencia en los alumnos de que lo que están haciendo, que no solo es tocar el instrumento, también es importante. Claro, claro. Por eso define mucho la personalidad, y va a definir mucho el carácter, y va a definir uno hacia dónde quieren caminar con sus conocimientos, porque digo, la música, como dijiste, abre unas puertas y tienes una inmensidad de cosas, ¿no? La música es infinita, para decirlo de alguna manera, porque te puedes dedicar a la música de cámara, te puedes dedicar a la música orquestal, te puedes dedicar a la música de cine, te puedes dedicar a ser cantante, hasta de popular si quieres, o de ópera, o de un coro, en fin. O sea, creo que hay una vastedad en la que nosotros podamos estar, donde podemos nosotros emplearnos. No nada más es una cerrazón de aprender los clásicos, sino creo que ahora tenemos ya un abanico más, de más oportunidades en donde se pueden desarrollar los jóvenes y todo esto. Maestro Emilio, ¿cuál sería para ti, digamos, las obras más complicadas que tú has dirigido y por qué? Para obras corales. Bueno, yo me siento con falta de capacidad de entender o de oír la música más contemporánea.
Hay algunos maestros, hay un coro de allá de la universidad, el coro, no recuerdo el nombre del maestro, hace música contemporánea, es mi ídolo. ¿Cómo le hace para hacer eso? Yo no puedo, yo tengo que saber, eh, a lo mejor siempre voy por caminos conocidos, no me gusta la arena movediza, entonces, la música tonal, que además me llena, ¿no? Pero cuando me meto a la música tonal, cuando me meto a la música contemporánea, tengo problemas, y me doy cuenta, pues, quizás, pues no soy músico para ese tipo de música, ¿no? Alguna vez también con un coro de niños hicimos la parte coral de una sinfonía, no era Wagner, era otro alemán, este, y me consideraba yo, es tal el conocimiento armónico de estos hombres, son como genios de la armonía, que yo ya no llego. Entonces, cuando con mi conocimiento musical no llega y solo hay que dirigirse casi intuitivamente por los sonidos, a mí me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Entonces, yo he encontrado que yo llego hasta Brahms, ¿no? Llego hasta Brahms, pero seguirle es complicado. También la música coral de los franceses impresionistas, a mí me cuesta trabajo, porque pues hay una eh, es como arena movediza, es como un columpio que se mueve, ¿no? ¿Por dónde andamos? Pues quién sabe, ¿no? Entonces hay otros músicos que sí pueden con esa música. Yo me, y lo admito, pues yo tengo mis limitaciones, yo no puedo con toda la música. Y, y lo que hago en el conservatorio es que, a ver, si vamos a poner otro tipo de música, pero de entrada empezamos con Mozart, porque eso es una base de lo que va a pasar. Más adelante se va a modificar. Entonces, quizá ellos no, otros vendrán atrás de mí, ¿no? Que puedan adelantar todo eso, ¿no? Pero sí, realmente para mí la música del siglo, y ya estamos hablando del siglo pasado, coral, ve, híjole, yo me acuerdo que le dije a los niños, ¿saben qué? Va de memoria, no les puedo decir más. Una voz y esta otra, y que se junte y que suene como el color de lo que queremos. Pero no me pidan más. Tengo mis propias limitaciones, por supuesto, auditivas y armónicas, ¿no? Sí, o yo creo que no, pues jamás llegué hasta Schumann, Schubert, Brahms, hasta ahí, ¿no? Pero ya pasar a estos alemanes tremendos de una armonía que yo dije, Dios mío, ¿cómo le hicieron, no? O sea, yo no puedo. Yo creo que también tiene que ver el gusto. Yo, igual al principio, pues cuando empecé con las cosas de la dirección, pues siempre los grandes maestros, ¿no? Lo que conocía, lo que yo Sí, también había ejecutado muchas veces, lo que había hecho en las sinfónicas de cuando los empiezo a estudiar. Pero los últimos años, no sé por qué razón, me ha llevado por la música contemporánea, ¿no? Y hay ventajas y desventajas de hacer la música contemporánea, ¿no? Sobre todo, porque no hay primero, una de las grandes ventajas es que no hay referencia de exacto. nada. Y cuando estrenas una obra, pues ahora sí que la desventaja es que si la estrenas más, todo el mundo la va a copiar, ¿no? Sí, Esa es como de las cosas que tienen, bueno. La otra es que tú puedes recrear lo que tú consideres aquí. Yo también tenía así como una cosa de, no, pues es que mejor lo tonal igual y lo que en mi cabeza lo puedo de alguna manera tener una concepción mejor de eso y de la estructura y de la armonía, como que es más fácil de discernir cuando algo está equivocado, cuando es tonal, ¿no? Cuando no, pues tienes que ponerle mucha atención, en fin. Pero cuando empecé ahora sí que por el destino y a veces por encargos de que así, hay una oportunidad para que puedas venir a dirigir, pero hay esta obra que es importante, ¿no? Pues, ni modo decir, pues sí, no dice, sí, eso, ¿no? Entonces, y hay obras que métricamente son súper complicadas y, complicadísimo, claro. y marcajes y todo esto, ¿no? Entonces, pues empecé.
empecé pues empecé a salir como que avance, y no hablo de cosas corales, ¿no? Porque todavía no me ha tocado nada dirigir de cosas corales, así de contemporáneos, pero sí de música, y ver la diferencia, ver cómo cada quien tiene una construcción diferente. Pero bueno, todo esto, así como tú lo platicas, como maestro, todo este bagaje de haber estudiado Mozart, de todo, de Brahms, Schumann, Mahler, haberlos hecho, haberlos inclusive grabado, y tener estas cosas, sí te ayuda, y quizá ve uno de manera diferente y percibe de manera diferente todo esto. Y yo he visto que hay gente que no ha tenido como esa empatía quizá con estos grandes compositores, que nos dicen, bueno, yo a partir quizá del siglo XX para acá, ¿no? Y no tiene esto, tienen otra concepción de las cosas. Las estudian ahí porque es parte, pero no le ponen mucho interés, quizá, digo, a partir quizá de Bartok para acá, empiezan ellos a entender como las estructuras, y se vuelve otro tipo de música. Pero dentro de todo, uno lo que busca es siempre pues que sea melódico, buscarle el sentido de las frases, buscarle la forma de cómo hacerlo de una mejor manera. Y me ha tocado porque he tenido muchas veces la fortuna también de contar con el compositor, y ponerme a platicar con ellos. Pues mira, yo aquí consigo esto, y aquí creo que esto, y digo, ellos tienen muchas veces súper definido qué quieren, cómo lo quieren, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que en la práctica, y tú lo sabes bien, hay cosas que en la práctica no está como lo pensaste. Claro, claro. Así como tú dices que a veces hay que adaptarse a los momentos pues yo pienso una velocidad, de repente si el coro no puede, tengo que entender este momento, o no están preparados, o realmente lo sienten de diferente manera, y qué tengo que hacer para lograr a lo mejor lo que quiero, o dejo, si está sonando bien, pues lo dejo que vayamos todos Claro. en paso. Y eso es lo mismo que sucede un poco con la música contemporánea, ¿no? A veces hay que, es como las sensaciones que tienes que dejar a veces, dejar fluir, a ver cómo se siente, cómo va, porque te cambia aquí también los conceptos, ¿no? Porque uno va con el estudio y dices aquí, y sobre todo digo porque no hay ninguna referencia en Claro. ningún lado, ni San Google te ayuda, ni ninguna biblioteca, no existe, nada más que la tienes que recrear aquí. Quizás también Muchas veces ni los mismos compositores tienen saben qué quieren. un mire para decirte, está ganando la partitura, y tú llegas y pues hacer tu análisis y a tenerla aquí, ¿no? Para Claro. puedas explicar, porque digo, ¿de qué sirve que según tú la entiendas, pues si no la puedes explicar, no sabes qué decir, ¿no? Me imagino que posiblemente eh, para decirte esto, todo esto te cuento esto para que no tengas tanto miedo, porque también Gracias. Sí, voy a sí. hacer, y los marcajes que leía yo, y cada tres compases sabía siete sexavos, siete octavos, cinco cuartos, tres cosas, y puros compases compuestos, ya, ¿cómo le voy a hacer, no? Exacto, sí, porque y luego aparte de encontrarle ahí ahora sí que hacer música, ¿no? Porque Hacer también música. se tiene que hacer música, aparte que sean efectos y cosas así, pero digo, sí me ha ayudado porque muchas de las veces son muy receptivos los compositores también, cuando uno ya hace este trabajo, aparte de ya el estudio que uno hace, ya cuando vas con ellos y empiezas a hablar y mira, ¿qué te parece si yo aquí hago esto o tengo esta idea de esto o la Claro. podemos juntar con los a veces dice, no, yo quiero que te apegues a esto. Ok, a veces sí te dice, no, está bien, como así. O les das otras cosas que no lo tenían en la cabeza. Yo pienso que aquí podemos hacer eso. Tú nada más me das la idea general, pero yo desarrollo todo el contexto interno de la cosa, ¿no? Entonces, Claro. bueno, yo pienso que hay que abrirse siempre a las Hay que nuevas aventarse. posibilidades. Entonces, a mí así fue, una vez me dijeron, mira, si hay una oportunidad de dirigir, y eso fue, pero agradezco mucho al maestro Román Revueltas que me dio la oportunidad. Digo, ya me conocía como violinista, yo empecé a estudiar lo de la dirección y nunca me había visto dirigir. Y un día pues, le pedí la oportunidad, me llamó como al mes y me dijo, oye, hay una oportunidad de que venga a acercar algo más, pero usted no me ha visto. Ah, no me importa, sé que estás ahí, eres buen músico y con eso, igual te sientas. Porque dije, bueno, sí, voy a hacer una audición, digo, estás hablando de hace muchos años. Y fue que le digo, sí, pero ¿sabes qué? Necesitas, vas a hacer este programa y esta obra que es, así que contemporánea y nueva, ¿no? Y yo, híjole, maestro, no tiene por ahí algo, y yo, no, nada, ¿no? Y luego ya se ha dado más continuamente en los últimos años esto, ¿no? Y le he encontrado el gusto, la verdad, ya no está esta, así como resistencia, ¿sabes? Porque pues, o era eso, o decirme gracias, ¿no? Esto mejor llámeme cuando pues, quiera hacer brand, ¿no? O algo así. Entonces,
pues ahora sí que, como dices tú, muchas veces este espontáneo que se avienta ahí, digo, la verdad que pues, quedé a deber mucho porque no tenía todavía yo la estructura, como dices tú. Si ahorita me dijeran, vete a hacer esa pieza, pues completamente cambiaría la De otra. conceptualización. Claro, desde otra perspectiva, óptica, todo, experiencia, todo. Pero eso fue como que mi primera hora en la que yo dije, sí, le hay que echar la cabeza, hay que ponerle todo, porque si no, esto no puede funcionar, ¿no? O sea, y así la vida nos lleva, pues digo, ahora sí que, como dicen por ahí, héroe de la colonia, sin miedo al éxito, ¿no? Como dicen, hay que hacer las cosas. Marco, Emilio, ¿cuál sería eh, tu consejo, quizá para todas las gentes que nos están viendo, de por qué, independientemente de que son adultos, o niños, etcétera, deberíamos de aprender canto? ¿Por qué? ¿Por qué sí sería importante para todos nosotros? Y no, aunque no sea de manera, así que de manera profesional, sino simplemente qué nos da el canto a nosotros como seres humanos, porque es una parte intrínseca, ¿no? Tenemos el instrumento ahí, como decías tú, no importa si cantas feo, si cantas mal, porque todo se puede educar, hasta Claro, la voz se claro, puede educar, ¿no? Hasta el que tiene un oído, como dicen, que no sea un oído absoluto, un oído relativo, todo eso también se puede ajustar porque también todo se puede aprender. El ser humano, sobre todo ahorita después de esta pandemia, nos ha enseñado que a todos nos podemos adaptar y podemos aprender cosas nuevas. Pero ¿qué nos daría el canto o qué da el canto al ser humano? pues yo creo que de entrada nos da una conexión con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es así un poco la meditación, ¿no? Es entrar en contacto contigo mismo a través de la respiración y del dejar el futuro y el pasado y concentrarte en tu existencia misma, ¿no? El día de hoy, en este instante. El canto también siento que podría ser como un área de la meditación en el sentido de que estás en contacto contigo mismo. Cuando cantas, tú estás contigo. Y es por eso es que es difícil, porque en general siempre es, como decía alguien, parece que no somos seres humanos, somos hacedores humanos, es decir, siempre estamos haciendo algo, no estamos siendo, ¿no? O, o tenemos algo, que pues yo tengo una casa, ¿no? Yo tengo un coche, ¿no? O tú que eres, no, pues yo estoy haciendo sillitas, ¿no? Yo estoy haciendo, pero ¿quién eres? Eres lo que eres, ¿no? Y entonces el canto como que de algún modo te conduce al ser, a ti mismo, ¿no? Tú, tu voz, y eres tú mismo, eres el instrumento, tú mismo eres la resonancia. Y un poco, a lo mejor hasta las propias resonancias de la voz pudieran ayudar para crear como buenas vibras en el, porque son vibraciones, ¿no? Vibras Claro. contigo mismo. Pues allá en Asia hay cantos que tienen que ver solamente con vibración, ¿no? Que hacen, ¿no? Y son una especie de encontrarse con uno mismo. Famoso Acá OM, tenemos, ¿no? ¿qué? Sí, como eso. ¿No? Entonces, la propia vibración yo creo que es buena. El conocimiento de la sensibilidad es buena. El conocimiento de nuestra historia a través de nuestras canciones es bueno. El conocimiento de cantar o en todo caso en un grupo para cantar obras de Mozart, pues va a ser maravilloso. O sea, que independientemente, ya no estamos hablando de carreras ni nada, el canto en sí mismo es un asunto singular, personal, de conexión con uno mismo y bueno. Bueno de bondad con uno mismo, ¿no? De la bondad con uno mismo. Uno es bueno cuando hace uno cosas buenas por uno mismo, ¿no? También. Entonces, ese sería mi posición, que el canto es, yo alguna vez pensé que debería de haber una clase en las primarias de la educación de la voz. Hablar bien, hablar con la resonancia correcta y cantar con buena resonancia debería ser casi cosas tan importantes como una buena educación física. Entonces, como que debería de haber un derecho de los niños al canto. Y no al canto solo del himno nacional, por ejemplo. Y es una forma también de reencontrarnos con nuestras raíces, en el sentido de pues, canciones tan hermosas mexicanas que se van perdiendo. Y actualmente, lo que te dije muy al principio de esta charla, es que la gente ya no canta. Nos hemos sustituido por los aparatos electrónicos. Tenemos nuestra lista, playlist de
7,000 canciones, pero uno no canta ni una sola. Tarareas, digamos, ¿no? Tiene una canción. Pero cantar, cantar. Como me decía un músico también de la orquesta sinfónica, yo no siento bonito si no me cantan las mañanitas desafinadas, ¿no? porque, porque, porque realmente hemos perdido nuestra capacidad de cantar la música popular afinada. Se nos ha olvidado qué es cantar. Entonces, pues, yo creo que sería un bien nacional que cantáramos. Realmente, algunas de las obras de este compositor italiano, Verdi, se cantaban cuando la Revolución Italiana. Unían a la gente. El vapenciero, ¿no? El Vapenciero, por ejemplo. Y entonces, bueno, entonces si me preguntas, ¿por qué es importante cantar? Pues porque es importante cantar. Por esa misma razón es fundamental, es único, te conecta contigo mismo, te conecta con los demás en casos de cantos corales, ¿no? Y te conecta con la sensibilidad, te conecta con la historia o te conecta con el mundo. Eso es lo que pienso. Muy bien, maestro. ¿Cuáles serían tres de los maestros a lo largo de toda tu vida, digamos, que han sido los más importantes y por qué? Bueno, quizás el maestro que sin querer me guió por toda la música es el maestro Alfredo Mendoza, director del coro de Escola Cantorum de México. Es un maestro que lo conocí en la Facultad de Música. Por él entré a acompañar. Por él entré también a dirigir un poco el coro de niños cantores de la Facultad de Música. Por él, porque él era maestro de la normal de profesores de aquí, del coro de profesores de aquí de Toluca. De hecho, cuando él estuvo aquí, mi esposa era su acompañante en la escuela de profesores de aquí, la escuela normal de profesores, ¿no? La que tiene su edificio porfiriano, todo que está ahí en Independencia. Y por él también llegué a Toluca, porque fue él el que, bueno, antes de llegar yo como director del coro de la Escuela de Bellas Artes, yo lo acompañaba a él en un programa que había aquí donde un cantante y un pianista, en este caso él y yo, él era tenor, dábamos conciertos en las escuelas, ¿cómo se llama esas escuelas que hay en todos los municipios? Escuelas, casas de cultura. Entonces era un programa donde el maestro Edison Quintana tocaba la primera mitad de piano solo, y luego la segunda parte era piano y canto, y tocaba yo y cantaba el maestro Flor Mendoza. Entonces veníamos, antes de llegar, veníamos a cantar a las casas de cultura. Recuerdo que era muy bonito y nos metían a un montón de chamacos ahí de secundaria y había que hacerles la tarde bien con nuestras canciones, ¿no? Y era muy, muy bonito eso. Andábamos por los pueblos aquí del estado y luego además nos atendían muy bonito, comíamos re bien después en todos los pueblos del estado. Entonces yo creo que yo le debo al maestro Alfredo, pues, pues mucho de lo que he hecho en mi vida, a él. eh, y otro maestro importante para mí fue el maestro Manuel Suárez. Te dije que fui su acompañante durante 12 años. En él vi lo que es el monstruo, ¿no? O sea, hay quien es bueno para la música. Y hay otros que estudiamos música, ¿no? Pero hay los monstruos. Él era el monstruo del violín. Recuerdo que en las clases era muy chistoso porque el alumno no podía. Entonces de momento él le decía, no, 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 mira, fíjate bien. Y empezaba a tocar porque además se sabía todo el material de violín, todo de memoria. Ejercicios, estudios, todo. Y entonces él tomaba el violín, a veces el del alumno, a veces él tenía el suyo, y empezaba a tocar la lección. Pero ahí te das cuenta de lo que es la genialidad. De momento se perdía y seguía tocando el ejercicio hasta que acababa. Y cuando acababa, como que regresaba a la realidad de que estaba dando una clase y que lo que tenía que hacer era haberlo enseñado al alumno, ¿no? Claro. Pero él entonces era maravilloso. Pues verlo tocar, estar ahí en persona con él, con un monstruo de ese calibre, ¿no? Y me hizo favor de tocar en mi examen de acompañante, en mi examen profesional. Entonces toqué con él la Sonata 3 de Brahms, en re menor.
Y además era maravilloso porque él con su violín, su toque y todo, te decía cómo ir a la frase, qué tan rápido, qué tan lento, qué tan fuerte. Bueno, era una maravilla, pues tocar con un monstruo de ellos, ¿no? Y entonces fue muy padre porque presentar mi examen profesional tocando con él y haber estudiado con él. Tocamos también la Rapsodia de Sotavento de Hernández Moncada, que Ujú. es una rapsodia que está sobre temas de veracruzanos, la bamba por ahí entre ellos, que fue dedicada a Manuel Suárez. Entonces era muy Era bonito. dificilísima, ¿eh? Sí, él la tocó para Dificilísima. la Rapsodia de Sotavento, también la tocamos la Rapsodia, la sonata. También le tengo que agradecer a los músicos de la Orquesta Sinfónica porque con ellos toqué. Mi examen fue sobre música de cámara. Entonces tocamos, yo hice un estudio del Quinteto de la Trucha. Entonces con Wow. ellos toqué Quinteto de la Trucha y después toqué el Cuarteto en Sol Menor de Mozart también. Entonces también tengo que agradecerle a los músicos de la Orquesta Sinfónica y realmente mi tercer gran eh, gratitud es pues con Toluca, porque realmente Toluca, la ciudad de Toluca, las escuelas de Toluca, pues me dio a mi esposa, me dio a mis hijos, me dio pues el conservatorio, de la Escuela de Bellas Artes, el coro de la universidad, pues realmente creo que al tercer gran agradecimiento es para mi ciudad de Toluca. Maestro, ya como la última pregunta, y después de todos estos años, de todo este bagaje desde el comienzo, desde sus años de niño, pasar por la ingeniería, regresar a la facultad de música, sus experiencias como pianista acompañante, sus experiencias como docente, desde los viajes con el maestro, todo esto. En este punto de su vida, ¿cómo se define Emilio Hernández García? Ay, pues sí, es difícil definirse a sí mismo. Pues yo siento pues soy un hombre, ¿no? Que encontró este tesoro, porque yo lo desconocía, porque en mi familia, pues nadie, ¿no? Eh, y me siento un hombre agradecido con la vida. Me ha dado toda la vida y me defino como un músico, un hombre agradecido con la música, porque la música finalmente fue la que me dio la vida, ¿no? Como que florecí, nací a través de la música, cuando andaba yo perdido estudiando otras cosas. Entonces, pues me defino como un hombre que ha tenido traspiés, ¿no? Ha tenido errores, ha andado por aquí, por allá y ha encontrado, al principio te dije que para mí el camino no fue recto, ¿no? Eh, pero creo que la vida es eso, la vida es buscar. Yo me defino también como alguien que ha buscado el mejor lugar para vivir su vida. Y cuando me salí de la ingeniería y que, te digo, pues en mi casa y mucha gente me dijo que me estaba aventando sin paracaídas, ¿no? Después de tener algo estable. Pero creo que también de eso se trata la vida, de aventarte sin paracaídas, de buscar tu propia vida, de buscar seguir tu vocación. No sabes qué te va a pasar, no sabes cómo te va a ir, pero lo importante es saber que lo estás buscando. Y pues yo creo que fui eso, ¿no? Fui un hombre, eh, pues, ¿cómo se dice? Que no está de acuerdo, que no está conforme, ¿no? Fui un inconforme. Y creo que ser un inconforme es bueno, es bueno. Y yo creo que definitivamente soy un inconforme. Siempre hay que estar buscando tu camino, ¿no? Pues, maestro, muchísimas gracias por estar aquí, agradecerle su tiempo y también decirle a nuestra audiencia que el maestro Emilio Hernández este año pues, cumple un objetivo muy importante en su vida, de se retira de la práctica docente del conservatorio, en el cual estamos muy eternamente agradecidos por todo lo que dejó, todas las enseñanzas, todos los jóvenes que nos incluyó, porque realmente ha sido su labor muy importante. Agradecerlo aquí públicamente este momento y esta oportunidad de comentarlo aquí con la gente que nos ve y decirle que estamos agradecidos con ustedes eternamente, maestro, por todo el tiempo
que estuvo aquí con nosotros. De verdad, le mando un caluroso abrazo. De verdad, Gracias. siempre he tenido yo con usted una relación fenomenal desde que nos conocimos hace este, algunos años por allá y la oportunidad de conocerlo en varios ámbitos, también de su brillante carrera como músico, como director, como pianista y como docente. Y ahorita, pues así que en nombre del Conservatorio de Música del Estado de México, darle a usted las gracias por todo este tiempo que ha dedicado a mejorar la sociedad mexicana. ¿Verdad? Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estos minutos que nos concedió para que también la gente lo conozca y sepa de la calidad de maestros que están en el conservatorio y que en este caso el maestro es partícipe de esto y que muchos de los que ha influido, ustedes los conocen, muchos de los jóvenes, tanto cantantes como no cantantes, que están por ahí, han pasado por las manos del maestro Emilio y creo que ha dejado una huella perenne en ellos. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Comentando sobre Música y Arte. Y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.